Hola, yo soy Isaac Dávalos y les vengo a hablar de los tipos de ángulos. En este caso tenemos que identificar ángulos complementarios. Los ángulos complementarios es la suma de dos ángulos que dan 90 grados. En este caso tenemos aquí el ángulo y tenemos que hallar que 90. Entonces tenemos los ángulos A, F, B más el ángulo B, F, C, lo cual nos da 90 grados. Bueno, ahora tenemos que encontrar ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el vértice y un lado en común, al tiempo que sus otros dos lados son semirrectas o opuestas. De allí resulta los ángulos adyacentes son a la vez consecutivos y suplementarios, porque juntos equivalen a un ángulo llano. Bueno, aquí tenemos el ángulo, ¿cierto? Tenemos las dos semirrectas y un lado igual. Bueno, resulta que el ángulo AFE más el ángulo EFD nos da igual a 180. Bueno, ahora seguimos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios es la suma de dos ángulos que den 180. En este caso, nos tiene que sumar 180 el ángulo EFD más el ángulo DFC. Esto da igual a 180 grados. Bueno, ahora vamos a concluir con un par de ángulos opuestos por el vértice. En geometría, los ángulos se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de una son semirrectas opuestos a los lados del otro ángulo. Bueno, en este caso tenemos este ángulo y este ángulo, el cual están compartiendo su vértice y tienen semirrectas iguales. El ángulo AFE y el ángulo CFD son iguales a ángulos opuestos por el vértice. Bueno, aquí concluimos con todo. Muchas gracias y hasta luego.